Saludos muy especiales en el Señor a todos hermanos amados en esta tarde, en este día maravilloso que Dios nos ha regalado para seguir estudiando la palabra de Dios. Ayer estuvimos hablando de la sujeción en Efesios capítulo 5, versículo 21, donde decíamos, dice el Señor, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y estuvimos explicando la idea que hay allí y estuvimos hablando del mandato de Dios de que haya sujeción en nuestras vidas. Estábamos explicando que lo contrario a eso es la anarquía, el que las personas quieran vivir su propia vida. Y eso se ve a grandes rasgos en los países. Hay países donde no se respeta la autoridad, pero también se ve en pequeñas porciones, permítame decirlo así, o a pequeña escala. Un esposo que no se sujeta a Dios, una esposa que no se sujeta al esposo, unos hijos que no se sujetan a los padres, ya tenemos un gran problema. Y de seguro que el problema que estoy mencionando, de que el esposo no se sujeta a Cristo, quien es la cabeza del varón, y la mujer no se sujeta al varón, quien es cabeza de la mujer, y los hijos que no se sujetan a los padres, pues ya tenemos un problema grande, un problema social. Y es común en el mundo vivir así, es común en el mundo ver cómo las personas destruyen su propia vida, porque a nada bueno lleva la falta de sujeción, la falta de sometimiento. A nada bueno conduce a más y más desobediencia, engendra más y más desobediencia. Pero nosotros estamos hablando aquí de personas nuevas, estamos hablando a personas nuevas. Pablo está hablando a la gente que está en Éfeso, pero los que están recibiendo la carta son los hermanos en Cristo Jesús, los que ya habían nacido de nuevo, los que ahora tienen una vida nueva en Cristo, los que fueron resucitados, los que fueron salvados de la muerte, aún, permítanme decirlo así, de la desobediencia, de la anarquía en la que vivíamos antes de venir a ser cristianos, porque nosotros también vivíamos en nuestros propios términos o bajo nuestros propios términos, descarriados, andando por nuestros propios caminos, haciendo lo que bien nos parecía, como leíamos ayer en el libro de los jueces en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía, dice la palabra de Dios en ese pasaje. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Bueno, Dios no quiere que vivamos así. El mundo, al caer en desobediencia, ha incursionado, se ha metido en unos caminos que no contribuyen a la buena comunión con el Señor y tampoco contribuyen al buen desarrollo, por ejemplo, de la familia. Tampoco ayudan a que se cumpla realmente el papel del esposo, de la esposa, de los hijos, a que realmente tengamos una familia buena, bonita, una familia que glorifica a Dios y una familia en la cual uno vive contento, una esposa contenta, un esposo contento, unos hijos felices también, un Padre celestial, bueno, nuestro Padre celestial, contento con nosotros. Quiero mencionar que la falta de sujeción es rebeldía en uno. Cuando yo no estoy dispuesto a someterme a Cristo como mi cabeza, porque Cristo es cabeza del varón, estoy rebelándome contra Cristo. Si yo no me someto a los parámetros de Cristo, estoy en rebelión contra Cristo y así sucesivamente. Pero Cristo Jesús nos dio ejemplo de sujeción, sujeción al Padre Celestial, sometimiento a la voluntad del Padre Celestial. Jesucristo fue un hombre que dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase como tú quieres, no como yo quiero. Bueno, es la idea que nosotros necesitamos tener ahora aquí en la vida nueva, porque antes éramos extraviados y rebeldes, pero ya no.
Ahorita no estamos extraviados, fuimos encontrados por el Señor nuestro Jesucristo y estamos aquí para servirle a nuestro Dios. Vamos a leer un pasaje, hermanos, que está en Tito. Tito capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5, leamos. Dice Tito capítulo 3, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios. Busquen por favor en su Biblia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo, o por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí en este pasaje, el Señor nos dice lo que éramos. En un momento, el apóstol Pablo dice, también éramos extraviados y además éramos rebeldes, haciendo lo que bien nos parecía a nosotros. Pero la gracia de Dios se manifestó y nos salvó de la condenación. Pero de una cosa que Dios también nos ha salvado y nos salva en la vida cristiana es de continuar viviendo en la misma manera en la que veníamos viviendo. Como cuando leíamos en Efesios 4:17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Una palabra para describir esa manera de vivir es rebeldía. No está sujeto a Dios, vive como quiere. Rebeldía es la palabra. Y el Señor nos indica que ya no vivamos así. ¿En qué cosas? ¿En qué facetas de nuestra vida? En todas. Como cuando en el libro de Primera de Pedro, la Escritura nos dice, leamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos amados. Primera de Pedro, búsquelo por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Miren ustedes el versículo 13, vamos a leer hasta el 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hemos dicho y he explicado que la palabra santo quiere decir apartado. En el sentido que estamos hablando acá, por ejemplo, en el caso de la sujeción, ser santo significa que yo estoy sujeto, porque el mundo no está sujeto, el mundo no se sujeta al Señor, no quiere. El cristiano sí, el cristiano quiere, el cristiano voluntariamente desea ofrecerse a Dios como sacrificio vivo y santo. Y ese sacrificio vivo y santo es obedeciendo. Sujétate a mí, dice Dios, sujétate a mis mandamientos, sujétate a esta manera de vivir que yo te estoy poniendo delante. Decíamos ayer que es porque lo que Dios propone, lo que Dios manda, lo que Dios dice, es provechoso para nosotros. Entonces, ¿en qué debemos ser santos?
en toda nuestra manera de vivir. Y en varios pasajes se dice que no nos conformemos al mundo o al modelo en el cual el mundo vive. Por ejemplo, en cuanto a estos temas que estamos hablando aquí, a muchas personas en el mundo de seguro no le gustarán oír, porque estamos hablando de sujeción a Dios, estamos hablando de sujeción a las autoridades y estamos hablando de sujeción en el hogar, que es una institución divina. Dios arregló, Dios instauró el hogar, el matrimonio, la familia. Es una institución hecha por el Señor y es importante en la sociedad. Y el mejor camino para tener un verdadero y buen desempeño en la familia es seguir las instrucciones que Dios nos está dando aquí en el libro de Efesios o a través de las Escrituras, porque no hay contradicción. Entonces, aquí dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero como al Señor. Las casadas estén sujetas. La sujeción es importante en todas las facetas de la vida y la sujeción es muy relevante también en el hogar. Aquí el Señor le habla a las casadas, mujeres que tienen marido. Y, por supuesto, hay que entender que si una persona no está casada, no quiere decir que no tiene que estar sujeta, no quiere decir que no está bajo una autoridad. Sí lo está, pero no tiene marido. A la autoridad del marido no está sujeta porque no tiene. Pero la mujer casada debe estar sujeta a su esposo. La mujer casada, sobra decirlo, pero yo creo que hay que decirlo, ya no es soltera, ya no lo es. Le pongo un ejemplo. Cuando yo no era cristiano, era libre de la justicia o de la ley, en el sentido de que a mí no me interesaba. No quiere decir que Dios no me decía lo que yo tenía que hacer o algo, sino que para mí era como que la ley de Dios no existe. Yo a eso no le presto atención. Entonces yo ando como yo quiero, hago lo que yo quiero. Que Dios dice, a mí no me interesa lo que Dios dice. Cuando yo andaba en el mundo, a mí no me interesaba lo que Dios dice. Pero cuando yo creí en el Evangelio y vine al Señor, ahorita tengo un Señor y debo estar sujeto. Cuando yo o cuando usted es soltero o soltera, usted no tiene una persona, un marido o una esposa a la cual agradar o a la cual o con la cual comportarse bajo los parámetros que Dios dice. No soy casado, no tengo esposa, no tengo esposo. No se cumple allí. Pero yo decidí en un momento, o usted decidió en un momento, me voy a casar, voy a contraer nupcias, voy a dejar mi vida de soltero y voy a tener un esposo en el caso de la dama y voy a tener una esposa en el caso del varón. El estatus es diferente y la ley entonces es diferente. Aquí, en el caso de la dama, lo que el Señor le dice a ella es: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Note que menciona su propio. Es digno, es correcta la sujeción, porque él es el marido, es el esposo de ella. Es correcta la sujeción, porque no se puede andar como soltera ya. Y no quiere decir eso que las solteras anden como quieras. Ya lo mencioné, no están sin ley, sujétese a Dios. Si no tiene marido, sujétese a Cristo, que es su Señor, el Señor de las solteras. Hay que sujetarse de todas maneras. O sea, no hay cabida para el libertinaje o la anarquía, la falta de gobierno en la vida de alguien. No hay cabida. Pero la que está unida en matrimonio, se le manda, el Señor le manda, no soy yo estoy leyendo lo que dice aquí. El Señor le manda que se sujete al marido, al esposo.
es lo correcto. Has aceptado, has dicho que sí. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. ¿Qué significa? Me someto a ti, acepto sujetarme a ti. Eso es, en otras palabras, decir que sí en el matrimonio. No es meramente sí porque sí, como por deporte. No. Decir que sí acepto es como en el caso del varón. Si yo le digo a la mujer, yo le pregunto a ella, ¿quieres casarte conmigo? Bueno, pues se supone que si lo estoy diciendo es porque yo quiero casarme con ella. Ahora, ¿es simplemente eso? No, el papel del varón es cuidar y respetar, tratar a la mujer como a vaso más frágil y todos los parámetros que la Biblia enseña, proveer, amar, todo eso. No es meramente sí. Yo no sé si alguien ha cometido la torpeza de decir que sí a la carrera y luego dice, y entonces aquí está la ley, mijo, sométase a la ley. Casos habrá. Pero cuando todo se da en los parámetros correctos o aún cuando no se ha dado en los parámetros correctos y nosotros venimos a Cristo, entonces Cristo nos enseña cuál es el papel de la dama y cuál es el papel del hombre en el matrimonio. Y aquí el Señor dice que tiene que haber una sujeción. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Después de la coma dice, como al Señor. Es interesante eso. Porque, ¿cómo ves tú a tu Señor, al Señor Jesús? La casada, la hermana, la mujer. ¿Cómo considera al Señor? Bueno, digno de respeto, digno de estar sujeta a Él, digno de obediencia, digno de honor o digno de amor. Aquí dice que te sujetes, en el caso de la dama, sujétate a tu esposo como al Señor. En los pasajes que estamos leyendo, y por ejemplo, en el libro de acá de Colosenses, en Colosenses la escritura dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor o para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros aceptamos al Señor como Rey y como Dios, estamos aceptando que gobierne nuestra vida, que nos diga cómo vivir. Y Él nos instruye en lo mejor. Y cuando nos dice que hagamos una cosa por Él o en Él, es porque debemos considerar que la vida que vivimos no la vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Entonces, yo no me puedo comportar, en el caso del hombre casado, de cualquier forma porque tengo Señor, tengo Rey, tengo ejemplo de cómo hacer esto o aquello, tengo mandamiento de Dios respecto de mi rol, en este caso, en el hombre que está casado. Y si la dama está casada, ella tiene Señor, ella tiene Rey, y este es Cristo. El versículo anterior dice que nos sometamos en el temor de Dios, el temor que yo, en este caso la esposa, le tiene al Señor, respeto al Señor, y en este caso luego el marido que también respeta al Señor. Es la manera correcta, es lo mejor en el hogar. La sujeción de ambos al Señor resulta en la bendición del desarrollo del hogar. Pues las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo quisiera mencionar algo, yo creo que lo mencioné brevemente, pero es tu propio, tu esposo, no es un extraño.
no es un extraño, es esposo. Es persona que la dama escogió para tener por marido o por esposo delante de Dios, porque estamos hablando del santo matrimonio, apartado, de un matrimonio apartado. ¿Qué significa eso? Un matrimonio que vive de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, que se somete. Eso no quiere decir que es fácil, quiere decir que él o ella se somete a lo que el Señor dice. Eso se traduce o quiere decir se deja guiar por el Señor. Tiene humildad, él o ella, y acepta la corrección y la instrucción del Señor para someterse al Señor. Luego dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Esto es así. Y eso no cambia. Así está establecido por el Creador. El marido es cabeza de la mujer. Es el arreglo divino y está bien hecho. No hay que cambiarlo. Hay que aceptarlo, agradecerlo, disfrutarlo, permítame decir la palabra, porque es el orden divino. Si no fuera un desorden, el hogar bajo los parámetros del diablo no es un hogar, es un infierno. Es un lugar que conduce a la condenación, porque hay peleas, porque hay anarquía, porque ella, a veces en el mundo se da, porque la dama no se somete, sino que más bien quiere que se sometan a ella. Eso no lo hace una mujer de Dios. Una del diablo sí, pero una de Dios no, porque ella reconoce lo que dice el 22. Debo estar sujeta como al Señor. Es la ley de Dios para mí, como en este caso como dama. Y yo obedezco a mi Señor. Me sujeto. Las casadas, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahí está la razón, el por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto, Dios mío? Porque el marido es tu cabeza. Cabeza de la mujer. Hay una comparación. ¿Cómo? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Recuerden que en este pasaje el apóstol Pablo hace o usa una analogía. E incluso el apóstol Pablo está hablando es de la iglesia y de Cristo, de la relación entre la iglesia y Cristo. Eso lo leemos en los pasajes finales del capítulo. Pero él está usando al matrimonio para ayudarnos a entender la relación entre la iglesia y Cristo. Entonces, dice, porque Cristo, asimismo, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Yo creo que nosotros entendemos claramente cuál es el rol nuestro como iglesia y de Cristo como cabeza. Creo que para nosotros no es complicado comprender que como iglesia o como cuerpo necesitamos estar sujetos a Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Aceptamos su ley y obedecemos sus mandamientos como iglesia. Y Dios te está diciendo acá que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús y él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. ¿Cuál es la comparación para la mujer? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así la casada debe estar sujeta a su marido en todo.
No sé si a veces cuesta para el hombre o la dama entender, pero creo que aquí es claro lo que está diciendo el Señor. Recuerden, estamos hablando de nuevas criaturas. Estamos hablando de personas, hombres y mujeres nuevos en el Señor, que tienen la bendición de vivir una vida nueva, renovada, que tienen la bendición de ser guiados o amonestados o corregidos, entrenados, disciplinados por el Señor para vivir de una manera correcta. Y aquí hay instrucciones precisas para la dama casada y para el varón también. Es lo mejor, es la mejor enseñanza o disciplina y no debe cambiarse. El modelo del mundo no es correcto, es incorrecto. Lleva a la condenación. Y yo creo que ninguna esposa o esposo quiere ser condenado. Al Señor se le sirve en este tipo de cosas también. Cuando el esposo cumple su papel como esposo, está sirviendo al Señor y recibirá de Dios lo que haya hecho, de cómo trató a su esposa o de cómo vivió con ella. Y hay instrucciones. Y lo mismo pasa con la esposa. Y el Señor nos dice aquí que como la iglesia está sujeta, yo creo que todos nosotros defendemos la idea de que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que estar sujeta a Cristo, de que nosotros como cuerpo de Cristo no podemos hacer fuera de lo que Cristo dice. Creo que todos estamos de acuerdo. Es la misma idea con la esposa. Sujétese en todo al esposo. Dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ambas partes son instruidas en el cómo vivir. La mujer se le dice que se sujete como la iglesia está sujeta, y al marido se le dice que ame como Cristo amó a la iglesia. Noten, la entrega de la iglesia es total hacia el Señor, en obediencia y sujeción. Asimismo, la entrega de la esposa, obediencia, sujeción, todo eso. Pero ¿cuál es el papel de Cristo con la iglesia? Dio su vida por ella. Entonces, ¿cuál es el papel del esposo para con ella? Dar la vida por ella. Les voy a poner un ejemplo. ¿Nos cuesta a nosotros amar a Cristo? ¿Nos cuesta a nosotros aceptar que Cristo nos diga que nos sujetemos a Él, que le obedezcamos? Claro que no. ¿Por qué no? Porque Él fue capaz de dar su vida por mí. Él fue capaz de entregarlo todo por mí. Entonces a nosotros como iglesia, antes a veces estamos tristes, es porque no hemos podido cumplir u obedecer al 100% lo que Él dice. Nos da es tristeza no ser capaces de cumplir lo que Él enseña o hacer lo que Él dice o tener carencias y debilidades. Eso es lo que nos duele. Pero lo que más anhelamos es agradarlo en todo. ¿Por qué? Porque no hay Salvador, no hay nadie como Él que cuide, que guíe, que ame, que aguante, que viva por nosotros, que dio su vida por nosotros. Ahí está el papel del esposo. Por eso la esposa no le cuesta sujetarse, porque aquel a quien tiene como esposo no es un ogro, no es un mal hombre, es un hombre dispuesto a dar la vida por ella. Es un hombre como Cristo. Ambos tienen a Cristo como ejemplo. En sujeción, Cristo sujeto al Padre y obediente al Padre. En entrega, Cristo va hasta la muerte por la iglesia. Cristo sustenta la iglesia. ¿Cuántas necesidades tiene la iglesia?
todas son suplidas por Jesús. ¿Cuántas necesidades tiene la esposa? Estamos hablando de lo que se necesita. Habrá cosas que uno no necesita, pero hay cosas que sí se necesitan. Por ejemplo, amor, guía, ejemplo. Todo eso lo da Cristo a la iglesia. Así debe ser el esposo. De acuerdo a lo que aquí dice. Porque estamos diciendo que la iglesia es el ejemplo para la mujer sujeta. Y Cristo es el ejemplo para el marido, entrega. Por eso, yo estoy seguro que a ninguna mujer le costará sujetarse a un varón que se comporta como Cristo Jesús. ¿Cambia eso cuando el hombre no es así? No cambia. Si el hombre no es como Cristo es, él está pecando y será juzgado por eso. La esposa necesita cumplir su rol de esposa. Necesita sujetarse. Por supuesto, en los parámetros que el Señor está dando. Luego dice el 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el papel del esposo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces ahí lo que vemos es por qué la entrega de Jesús. La entrega de Jesús es por el bienestar de la iglesia. Todo lo que la iglesia necesita, Cristo lo ha provisto. Esa es la entrega de Él. Que no le falte nada a mi iglesia. Que no le falte la santidad, que esté bien lavada, que no tenga arrugas, que no tenga manchas, que esté hermosa, como la esposa, como la iglesia del Señor. Pero Él es el que se entregó por ella. La misma idea es para el esposo. Entréguese a cuidar y a amar a su esposa. Luego dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es el mandato. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Recuerden que la Biblia dice que las personas que están unidos en matrimonio ya no son dos, son uno solo. Ella y él ahora son uno. Literalmente no. Ella sigue siendo ella y él sigue siendo él. Pero el vínculo marital, matrimonial, sagrado, limpio, justo, esa unión los hace uno solo. Así que si el casado ama, cuida, provee por ella, lo hace por sí mismo. Y si ella ama, provee, hace por él, lo hace por sí mismo. Habría que decir que el tema matrimonial es un asunto que debe carecer del egoísmo, porque el tema de un hogar es: yo me entrego para servirte a ti, y viceversa. Es más la idea como lo más importante eres tú, pero es al unísono. El esposo dice eso de ella y ella dice eso de él. Cuando se piensa así, se trabaja conjuntamente para la prosperidad de el matrimonio. Cristo entonces instruye aquí bajo su propio ejemplo, porque noten ustedes lo que Cristo te está pidiendo o nos está pidiendo a nosotros que hagamos, y especialmente en este caso particular a los que ya están unidos en santo matrimonio.
Sujétate como a mí, dice Cristo. Sujétate a Él como a mí. Ahora, a Él le dice, trátala, haz por ella, vive para con ella, como yo lo hice por la iglesia. Para los dos el ejemplo es alto. Y me encanta esto aquí, porque el modelo es maravilloso. Y estoy seguro en el Señor que el modelo que Cristo te presenta para el papel de la esposa o del esposo es un modelo que te lleva al éxito en el hogar y en todo lo que eso compone y para con Dios, que el propósito es agradar a Dios. Y es importantísimo. ¿Recuerdan ustedes lo que Primera de Pedro dice tocante a esto? Dice que los esposos deben tratar a sus esposas como a vaso más frágil. Y dice, ¿por qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Un excelente comportamiento. ¿Cómo? Como Cristo fue. Para ambos. Así que el 28 de nuevo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. ¿Es la esposa? No. Lo que a veces ocurre en el mundo, hermanos, es una desgracia, es triste, porque la Biblia dice en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. No tiene sentido. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Es como yo no puedo aborrecer mi mano, o mis dedos, o mis uñas, o mi rostro. No tiene razón de ser. Es como, estás loco. ¿Cómo vas a decir que odias tu mano? ¿Cómo vas a decir que odias a tu esposa? ¿O cómo vas a tratar a tu esposa o a tu esposo en semejante endiablada manera de trato? ¿Estás loco? ¿O eres un desobediente? No te sujetas. Estás viviendo sin gobierno. No te estás dejando gobernar por el Señor y andas muy mal. Nadie aborreció jamás su propia carne. Aquí de seguro que hay hermanos que están casados. ¿Cómo cuida usted de su esposa o de su esposo? Él es tu propia carne o ella es tu propia carne. El versículo 29 en la parte B dice, sino que también la sustenta, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Noten qué maravilla esto. Dios, Cristo Jesús, es el sustentador de la iglesia. Sustenta y cuida, se preocupa por el bienestar de la iglesia, por todo lo que la iglesia necesita. Aquí dice que el varón hace lo mismo que Cristo hace por su iglesia, sustentar y cuidar. Sería como la felicidad de ella es la mía. El bienestar de ella es mi trabajo, mi propósito, mi razón de ser es mi propia carne. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, si es necesaria. Porque Cristo fue hasta la muerte por la iglesia del Señor. El versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cómo es la iglesia para Cristo? ¿Es un grupo cualquiera? No. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, la unión es muy grande.
No se puede separar eso. La unión de Cristo con su iglesia es muy especial. Y de eso está hablando Pablo. Recuerden que en el final dice, mas yo hablo esto de Cristo y la iglesia. Pero Pablo está usando el matrimonio para hablar de la unión de Cristo con su iglesia. Noten entonces hasta dónde es el matrimonio de importante delante de los ojos del Señor, que sirvió para comparar la unión que Cristo tiene con su iglesia. Somos miembros de su carne, dice aquí. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso es algo importante. Y luego dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es referencia a Génesis. ¿Qué son ahora? Una sola carne. Es como la misma idea de lo del versículo 30. ¿Quién es ella? Ella es mi carne, mis huesos, mi cuerpo. Ella es, la esposa es eso. Mi cuerpo, ella. Mi carne, ella. Mis huesos, ella. Así debe ser, según lo que dice Dios aquí hablando del matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán como Cristo y la iglesia. Uno solo. Uno solo. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La idea entonces sería que como esposa te veas como debe ser la iglesia para con Cristo, y como esposo te veas como Cristo es para con la iglesia. Es la idea que hay aquí. Este modelo es el modelo divino de un hogar, de un matrimonio. Y el mundo está lleno de malos ejemplos. Y en el mundo se denigra del matrimonio y se dicen muchos vejámenes alrededor de él. Pero son solo eso, vejámenes y denigraciones, malas palabras. Y es por Satanás, quien daña lo correcto y lo bueno para pervertirlo, contaminarlo y hacer que los hombres se pierdan. Por eso el mandamiento es, no te conformes al modelo del mundo. Romanos 12:2. Y primera de Pedro, lo leíamos ahora en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. No se conformen al mundo, para que usted viva en su hogar. Como esposa o como esposo, el mundo no debe ser visto como modelo en su casa. La iglesia, Cristo es el modelo. La iglesia sujeta a Cristo debe estar. El mandamiento es ese. Y Cristo, sustentor, proveedor y salvador de ella. Ese es el modelo para el hogar. Si miras para afuera, vas a pecar. Porque en el mundo, el matrimonio, por lo regular, carece de la instrucción divina que Dios tiene para el hogar. Hay mucha gente casada, por supuesto, pero quien se ajuste a lo que aquí dice, por lo regular muchos matrimonios llegan ya casados y vienen y Dios les ayuda a organizar su vida, a arreglar. Porque por lo regular en el mundo las personas van al desastre con sus hogares o terminan sus vidas juntos pero sin amarse. Dicen por ahí, dicen que eso es costumbre. Y yo digo que si uno dice del hogar eso,
es porque no ha entendido la palabra de Dios. Porque el hogar no es eso, y la esposa no es así, o no debe ser para... Yo me acostumbré a verla ahí, ya hasta me hace falta, como cuando uno tiene una fotografía en la pared. No, no, no. Es la esposa, es la carne suya, son sus huesos. Entonces, ¿vas a hacer eso con tu carne? ¿Haría eso Cristo con la iglesia? Ya me sabe a cacho la iglesia, pero me la aguanto. No. El mundo tiene malas ideas, malas palabras y malos ejemplos del matrimonio, pero ese es el ejemplo del diablo. Por eso no hay que seguirlo. El Señor tiene sus instrucciones divinas aquí para el esposo y la esposa, para que tengas un hogar excelente, que glorifique a Dios, que te traiga felicidad a ti como esposo y a ella como esposa y a los niños, todo eso. Luego lo haremos de los niños. Aquí para abajo habla de los niños. Así que, mis hermanos, vamos a orar para pedirle a Dios que nos bendiga en todo esto, a los que ya se casaron y a los que no lo hemos hecho, pues que el Señor nos ayude. Padre, gracias, Señor, por el diseño del hogar, por el papel de la esposa y del esposo. Bendice grandemente a cada cual, oh Dios. Ayuda, Padre amado, a cada varón a cumplir, oh Dios, con este maravilloso rol, y también a la mujer, oh Padre. Ayúdanos a no mirar el mundo, porque el mundo trae mal ejemplo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús y tu enseñanza perfecta tocante al papel de cada integrante en el hogar. Padre, gracias por todo. Permite que los hogares que no están ajustados a tu ley puedan ajustarse para que tengan felicidad. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.